Bienvenidos y bienvenidas a esta formación bíblico existencial donde compartimos con ustedes este Evangelio de San Mateo, hoy el capítulo 7, y vamos a iniciar con la oración para disponernos a esa apertura al Espíritu, esa apertura al don de Dios en su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre de infinita bondad, nos ponemos en tus manos para que todo lo que hoy compartamos nos ayude a crecer como mejores discípulos misioneros, dispuestos a estar en salida y en una vida sinodal. Que esta palabra nos ilumine para que seamos capaces, como tú, de dar la vida por los demás, de tal manera que tu reinado llegue a todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, el Sermón del Monte, podríamos decir que abarca 3 capítulos, el 5º, el 6º y el 7º, en este Evangelio de San Mateo. Y busca, como había dicho antes, presentar a Jesús como el nuevo Moisés, el nuevo legislador, el que le da sentido verdadero y final a la Escritura. Por lo tanto, encontraremos muchos textos dentro de los 3 capítulos donde podemos notar ese se les dijo, pero ahora yo les digo, igual que él soy yo. Estos textos, por lo tanto, nos tienen que llevar a una conciencia que nos haga entender que nuestro camino como creyentes es seguir a Jesús. Ya no es seguir la interpretación de la Torá o de la Tanaj como antiguamente. La Tanaj sigue siendo válida, el Antiguo Testamento, pero su reinterpretación está en Jesús y su auténtica interpretación es Jesús. Si queremos leer cualquier texto, el que sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, hemos de hacerlo con Jesús, porque sin Jesús no entendemos bien ningún texto, ni del Antiguo ni del Nuevo. Hoy, por ejemplo, veíamos cómo en la lectura decía, la primera lectura de la primera de Pedro, que el Espíritu de Jesús moraba en los profetas. Esto para indicarnos cómo el Espíritu de Jesús ya en la antigüedad iba conduciendo, iba guiando hacia la verdad plena mostrada en él. El capítulo 7 es un capítulo más corto, pero que tiene varias secciones que buscan que nuestras vidas empiecen a adecuarse a la vida de Jesús, que la vida nuestra se conforme con la vida de Jesús. Y esto vamos a ver que va a tocar no solo cimientos teóricos nuestros, sino que va a tocar lo práctico, la vida práctica de un creyente. El título del capítulo 7 en su primera parte es no juzgar, algo que nos fascina, parece que fuera como muy divertido. Sin embargo, el juicio nos roba la alegría, nos roba la paz, nos roba la libertad, y a pesar de todo eso es como muy deportivo, porque la mayoría de la gente puede gustarle eso de juzgar. El texto paralelo de Lucas, capítulo 6, también igual Marcos, capítulo 4, muestran la importancia de esta enseñanza coincidente en los 3 evangelios. Dice así: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Cómo es que miras la astilla que hay
en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la astilla del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Estos versículos del 1 al 4 ya son fundamentales en la existencia cristiana. Jesús va a plantearnos que un discípulo suyo no puede juzgar, porque el discípulo suyo ha entendido un misterio universal, algo que va más allá incluso de lo visible, unas leyes que van más allá de lo captable con la vista y que es propio de la revelación. Entonces, por eso, no juzguen para que no sean juzgados. Es interesante que la mayoría de las Biblias ponen en la explicación cuando dice no sean juzgados, porque Jesús no dice por quién. En las traducciones pone que es Dios. No juzguen para no ser juzgados por Dios. Sin embargo, hemos ido avanzando en el estudio bíblico, por ejemplo, en el tema del antropomorfismo, cómo a Dios se le ponen características humanas, entre ellas el juicio, la venganza, los celos, etcétera, que en realidad no son propios de Dios. Dios es amor y el amor no juzga. Por eso es que Jesús dice, el Padre no juzga, ni yo tampoco vine a juzgar, yo vine a salvar. Por lo tanto, ¿a qué se refiere cuando dice no juzguen para que no sean juzgados? En el siguiente versículo lo va a aclarar muy bien, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Entonces esto va a entrar mucho más profundo. Quiere decir que hay una acción-reacción que va más allá de lo que nosotros vemos. En el momento en que nosotros juzgamos, de inmediato ese juicio se me revierte a mí. Y la medida que uso me viene a mí de inmediato. Y dice el paralelo, y una cuarta más. ¿Cómo entender esto? Si es Dios, amor, que no juzga, ¿a qué se refiere que seremos juzgados? Y aquí vamos a servirnos de una experiencia científica que tuvo un gran autor, un científico ex trabajador de la NASA, se jubiló en la NASA, Bruce Lipton, quien hizo unos estudios en el Caribe sobre las células procariotas y tuvo muchos descubrimientos. Por ejemplo, descubrió que esa célula, en la membrana de la célula habían como unos pelitos microscópicos, y no entendía para qué tenía la membrana esos pelitos microscópicos. Y empezó a ver la reacción, a estudiarla, y se dio cuenta que a veces cuando una procariota estaba enfermita, otra se le acercaba y la tocaba, y ésta se llenaba de energía, se iluminaba. Y lo hizo muchas veces, empezó a verlo, y se dio cuenta que es que una le pasaba a la otra la energía. Esto lo llevó a estudiar las células humanas. Estas células humanas también, nuestras células tienen en la membrana esos pelitos. Y entonces se dio cuenta que es que cuando nosotros pensamos y luego sentimos, que a veces es inmediato, generamos una energía electromagnética. Y al generarla, la lanzamos con los latidos del corazón. El corazón es el impulsor. También pueden estudiar esto en un instituto que se llama Instituto de las Matemáticas del Corazón. Lo pueden buscar en internet.
este es de Estados Unidos, el Instituto de las Matemáticas del Corazón. Y llegó a la conclusión que todo lo que nosotros sentimos, los primeros en recibir el efecto de ese sentimiento soy yo mismo. Cuando me iro, el sentir de ira, los primeros que lo sienten son mis propias células. Mis células son las primeras que sienten mi ira. Son las primeras que sienten mi envidia, son las primeras que sienten mi odio, son las primeras que sienten todo. Por lo tanto, todo lo que siento es a mí mismo a quien me lo doy. Con la misma medida que mido, soy medido. Si juzgo, me juzgo. Si me resiento con alguien, me resiento conmigo mismo. Entonces, algo recientemente descubierto, en el siglo XX finales, es tan claro para entender lo que dice el texto bíblico. Porque con el juicio con que juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, serán medidos. Y entonces Jesús va a decir algo muy interesante, porque si uno hace la película de esto, uno se imagina a una persona con una paja o con una astilla en el ojo y la molestia que es eso, ¿no? Pero dice, ¿por qué? ¿Cómo es que miras la astilla que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿Por qué razón? Porque hay una tendencia casi con natural nuestra, que es el estar corrigiendo. A veces queremos corregir a los demás y tenemos cosas peores de eso que corregimos. Pero nos encanta corregir. Nos encanta ver la brusquita, la astillita, la paja en el ojo ajeno. Entonces Jesús desenmascara esa actitud que es egoica, es del ego, no es una actitud del espíritu. Nos desenmascara esa actitud que es de estar juzgando, y lo va a hacer con esta figura. ¿Por qué miras la astilla en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Y va a aclarar, dice porque deja primero, dice, ¿y cómo vas a decirle entonces? Deja primero que te saque la astillita si tengo una viga. Dice, no, primero saca tu viga y entonces verás con claridad para ayudar a tu hermano a sacarla. Imagínate con una viga en los ojos, ¿cómo vas a ver? Lo que vas a hacer es juzgar al otro, hacerlo sufrir más. Que es efectivamente lo que hacemos cuando buscamos los fallos de los demás y lo hacemos para juzgarlo. No lo hacemos porque lo amamos o la amamos. No vemos la astillita o la paja en el ojo ajeno porque amemos al hermano y queremos ayudarlo a limpiar el ojo. No, lo hacemos porque queremos juzgar. Entonces dice, primero saca la viga en el tuyo, entonces verás con claridad. Ese ver con claridad es el ver desde Jesús. Ya no es el ver que mira al otro y que ve la astillita para juzgar, sino que ve para ayudarlo a curarse. Y él lo dice. Entonces dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver y sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces lo vas a ayudar. Entonces sí vas a actuar como discípulo mío. En otras palabras, el estar mirando la paja en el ojo ajeno, la astillita en el ojo ajeno para juzgar, es una actitud de anticristo, anticristiana, anticristo, contra Cristo. Solo cuando saco la viga de mi ojo, en otras palabras, cuando reconozco que no tengo amor, que las cosas las estoy haciendo por juzgar, por condenar, entonces sano eso, sí puedo desde el amor ir a ayudar al otro que está en desamor. Esta es una maravilla. Luego en el versículo 6 dice, no profanar las cosas santas. No den a los perros lo que es santo,
ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, los despedacen. Es otra máxima muy del mundo de Jesús. Los cerdos que no comen los hebreos y lo ven como el animal más impuro y que los identifican con los samaritanos, y los perros que los identifican con los paganos. Lo que está diciendo Jesús, ¿qué es lo sagrado? Lo sagrado es, en el mundo de Jesús, para los fariseos, saduceos, es lo que está en el templo. Eso es lo sagrado. Pero para Jesús lo sagrado es el templo verdadero, que es Él y nosotros con Él. Nosotros somos templo con Jesús, al ser el cuerpo de Cristo. Entonces lo que dice, no le demos las cosas santas a los perros, no echemos lo santo a los que no lo valoran. A quienes no valoran no se le puede dar lo santo. Hasta que aprendan a valorar se le puede dar entonces. Es un proceso de curación. No es que esté excluyendo a alguien, es que está preveyendo que alguien no dé lo santo a alguien que no lo merece. Eso podemos verlo a nivel incluso personal. No te cases con alguien que no valora a tu persona. No ames como pareja, no te involucres con alguien que no te valora. Lo santo es tu ser entero, tu espíritu encarnado. Entonces, esto es aplicable para muchos detalles de la vida, para toda la vida. Entonces, lo santo, que es uno mismo en Cristo, eso incluye entonces la palabra, la comunidad, la Eucaristía. No lo des a los perros o a los cerdos. No lo den a gente que no lo valora. Hay que hacer un proceso de crecimiento para valorar lo santo. Y esto incluye, claro, valorar la presencia de Jesús en la persona, en la palabra y en la Eucaristía. ¿Cuántas veces nosotros mismos no valoramos la Eucaristía? Lo santo, que es para nosotros los católicos. ¿Cuánto es Jesús Eucaristía? Lo es todo. Es el Señor presente. No valoramos, porque lo comulgamos, lo comemos y después seguimos hablando de los demás y ni nos acordamos nada. Ni nos acordamos del que sufre, del hambriento, nada. ¿Ven? Y qué decir también de la palabra, la presencia de Jesús en la palabra. No la valoramos. Y la presencia de Jesús en el hermano tampoco. Entonces todo está en función de las personas. Esta partecita y la anterior está en relación de lo que decía la vez pasada, que el proyecto de Jesús es con la persona humana, en su hambre, en su dolor y sufrimiento, en su enfermedad y en sus relaciones. Estos textos ahora mismo están hablando de las relaciones. Jesús quiere sanar las relaciones de la humanidad. Y el juicio no sana las relaciones, todo lo contrario. Y también echar lo santo a los perros no ayuda a las relaciones. Para crecer en relación hay que hacer procesos en Cristo Jesús. Luego, el versículo 7, vamos a ver la eficacia de la oración. El versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre ustedes que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pescado le dé una culebra? Si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan. Este texto es muy interesante porque hay que leerlo en complemento con Lucas 11, 9 a 13, porque va a aclarar que dice cuánto más dará el Espíritu Santo. Porque las cosas buenas no solo se refiere
a comer bien, a pedir tener comida sana, a tener una buena casa, sí. Pero sobre todo, la cosa más buena, por así decirlo, lo mejor es el Espíritu Santo. Es el Espíritu del amor de Dios. Entonces, es interesante que Él invita, dice, a tocar, a perseverar, a abrir, a llamar, pero todo esto hay que entenderlo desde el concepto total, que ya decía antes. No piensen que por mucho pedir, como hacen los paganos, se les va a dar, porque ya Dios sabe todo lo que ustedes necesitan. ¿Sí? Lo decía la vez pasada. Cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar que Jesús dice, no pidan demasiado, con dice, toquen, llamen, insistan? Y es que hay que entender el fin. El fin no es lo que pido. El fin es descubrir que tenemos un Padre bueno. Y que ese Padre bueno quiere lo mejor para sus hijos. Por eso pone el ejemplo. ¿Qué papá, si el hijo le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Y va a aclarar, si ustedes siendo malos, lo que está diciendo Jesús es que en el Padre no hay lugar para la maldad. No la hay. En el Padre no hay lugar para la venganza. No la hay. En el Padre solo hay lugar para el amor, porque eso es lo que es Dios, totalmente amor. Mientras que nosotros que nos encarnamos, que hemos sido encarnados en un cuerpo, por el ego tenemos elección del mal, de la maldad. Podemos elegir la maldad, podemos elegir el error y dejar la verdad del amor. Y que aún siendo así, que muchas veces elegimos el mal, elegimos la maldad, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos. Entonces, compara al ser humano que puede hacer muchas cosas terribles, nosotros seres humanos podemos hacer cosas terribles, con el Dios totalmente santo, y que si uno que es terrible es capaz de dar cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más? Dios, amor, dará a aquellos hijos que le piden lo mejor. Y eso, repito, con Lucas es pedir, que no es otra cosa que abrirse al don de Dios, porque Dios sí sabe que queremos, pero sí sabe que necesitamos más. Una cosa es lo que yo puedo creer que necesito, y otra cosa es lo que Dios sabe que necesito. Y puede que no coincida. Yo quiero algo que es una necesidad que me he creado, pero Dios sí sabe lo que necesito. Entonces, cuando yo oro y toco en sintonía con Dios, en sintonía con su Espíritu, no cabe duda que tendré todo. ¿Por qué razón? Porque si me abro al Espíritu Santo, que es Dios mismo, y por lo tanto tengo a Dios, ¿qué me hace falta? Nada. Porque con Él lo tengo absolutamente todo. Entonces aquí, por eso es importante, cuando uno lee un texto bíblico, ver el conjunto. Porque uno puede decir, ve, aquí dice que hay que pedir. Sí, pero hay que leerlo más atrás también lo que dice Jesús, que dice que no hay que pedir tanto. Entonces, ¿a qué se refiere? A lo que hemos hablado. Es estar en sintonía con Dios. Puede que necesite un auto, lo necesito. Entonces, Señor, tú sabes que lo necesito para trabajar. Yo lo deseo, pero se haga según tú voluntad, la apertura al Espíritu. Esa es la gran diferencia. Bien, esa es la eficacia de la oración. Entre más me sintonizo con Dios, más eficaz es la oración. Entre más vibro con Dios, para entenderlo es como cuando uno agarra una guitarra, y sobre todo las cuerdas, como la gente la llama, las gruesas, las cuerdas que son metálicas. Si uno toca una y están dos guitarras afinadas, uno toca la sexta en una y la otra vibra sin tocarla, porque están afinadas en la misma frecuencia. Cuando tocas una, la otra vibra. Algo semejante es lo que es la oración en el Espíritu Santo. Es desear lo mismo que Dios desea.
es buscar lo mismo que Dios busca. Entonces vibramos y evidentemente se da. Luego, en el versículo 12, entramos en otro título, la regla de oro. La regla de oro, así la titulan. En este texto es una regla que existe ya antes de Jesús. Está en el Antiguo Testamento. Lo único en el Antiguo Testamento está en negativo. ¿Qué dice esa regla de oro? Dice así: por tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. En la antigüedad decían: no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es lo mismo, pero en negativo. Ahora bien, en positivo tiene una fuerza vital muy grande, porque fíjense lo que dice: por lo tanto, está diciendo a nosotros, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, todo cuanto ustedes deseen que los demás piensen, deseen, den, ofrezca a ustedes, háganlo también con ellos. Aquí el vibrar está con el hermano. Si vibro con Dios en el amor, entonces aprendo a vibrar con el hermano en el amor. Todo lo que yo deseo para mí, lo deseo para el hermano. Entonces esto dice ley de oro. Es por lo mismo, porque lo que yo siento y lanzo hacia el otro, deseándolo, es lo que viene hacia mí mismo. Es lo mismo. Es como un yoyo. El yoyo lo tira y se regresa. Igualito, lo que yo pienso, lo que yo siento hacia el otro, se me regresa. Por lo tanto, si yo deseo lo mejor para el otro, lo bueno para el otro, será lo mismo para mí mismo. Cuanto desees que sea para ti, deséalo para el otro. Imagínense que en nuestra sociedad, en nuestras familias, nosotros implementáramos estas líneas de sabiduría. Si le enseñáramos a los niños estas líneas de sabiduría, qué diferente sería la vida, totalmente distinta. ¿Cuánto nos evitaríamos sufrir nosotros si desde niños, desde jóvenes nos hubieran enseñado estas líneas de vida? A no juzgar, a no condenar, a saber orar, a dar las cosas santas como deben ser y a vivir esta regla de oro. En el versículo siguiente nos va a hablar de los dos caminos, que también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque allí es donde está la auténtica libertad. Dice el texto, versículo 13: entren por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Es decir, el camino estrecho y el camino ancho están ante nuestros ojos, están ante nuestras vidas, pero somos nosotros los que lo elegimos. Pero bueno, ¿a qué se refiere esto? El camino ancho es el camino del mundo, donde hay muchas opciones, hay muchas ofertas. En nuestro mundo se nos ofrece muchos caminos de felicidad. Por ejemplo, el dinero, el poder, el placer, el prestigio, los bienes, etc. Y todo eso se subdividen en montones de ofertas. Entonces, por eso es tan ancho ese camino. Es un camino que es seductor, porque tiene una lógica tal que parece que es cierto, que si yo tengo más dinero me voy a sentir mejor, que si voy a estar con una buena mujer me voy a sentir mejor, o un buen hombre,
o si voy a tener hijos buenos, o si me gradúo y tengo una buena profesión. Entonces, esa lógica es como muy lógica. Lo que nos damos cuenta es que no es cierto, es erróneo, porque nada de lo externo nos hace felices. Entonces, dice, entren por la puerta estrecha. La puerta es Él. La puerta estrecha es Jesús. ¿Y por qué es estrecha? Porque es la unidad. Uno solo. Mientras que la ancha está la multiplicidad y la división, en la puerta angosta está la unidad. Él es la puerta. Y para eso hay que elegirlo. Y entrar por la puerta es entrar por Él. Y entrar por Él significa aprender a vivir como Él. Quien entra por Él, por la puerta, ese tiene vida. Ese encuentra la vida. Mientras que el que sigue el camino ancho pierde la vida. Y fíjense, también esto es muy observable si uno se detiene. ¿Cuántas personas han llegado a mayor ancianidad sin haber sido felices nunca? Aunque lo hayan tenido todo o nada, pero infelices hasta viejos. ¿Por qué? Porque siempre creyeron en la puerta ancha y creyeron que por ahí estaba la felicidad. Mientras que cuando tú entras en esa elección de Jesús, lo eliges y eliges, porque elegir a Jesús es elegir vivir como Él. Eso es importantísimo también entenderlo. Elegir a Jesús no es decir, yo te elijo y yo te rezo y gloria a Dios, aleluya. No es eso. Elegir a Jesús es elegirlo como mi maestro. Cuando uno tiene un maestro, por ejemplo, de música, de guitarra, de violín o de baile, ¿qué hace el estudiante? Procura aprender a hacer lo que hace el maestro. Pues es lo mismo. Si uno elige a Jesús, uno elige a un maestro de la vida. Y por lo tanto, día a día estoy buscando vivir como un maestro. La puerta angosta, vivir en la unidad, vivir en el amor, vivir en la justicia, vivir en la paz como un maestro. ¿Ven? Por eso los dos caminos. O elijo al maestro o elijo al mundo. Eso también lo diría de otra forma. Es que o están conmigo o están contra mí. No hay más. No que yo soy medio. Olvídese. O estamos con Él o estamos contra Él. O estamos eligiendo amor y viviendo amor, o estamos clamando amor. O estamos en el espíritu o estamos en el ego. No hay más. Y uno trata de engañarse porque el ego quiere engañarnos, nuestro propio ego. Entonces, no, yo no soy mala persona, la verdad que... Bueno, mira tus frutos. Ahí uno se da cuenta, en los frutos. Uno puede autoengañarse diciendo que sí elige a Jesús, pero uno no se puede autoengañar con los frutos relacionales. Si tengo frutos de alegría, de amor, de bondad, de magnanimidad, de dominio propio, de compasión, es que he elegido el Espíritu, he elegido a Jesús. Si mis frutos son peleas, envidia, odio, resentimiento, borrachera, juicio, etcétera, etcétera, aunque yo vaya a hora santa todos los días, aunque vaya a misa todos los días, yo he elegido el mundo, he elegido lo contrario a Jesús. ¿Sí? Esto ahí no se puede engañar. Por eso Jesús decía, por sus frutos los reconocerán. Es por los frutos relacionales. Y es por eso que tenemos en nuestro mundo cristiano un gran problema. Y es que nosotros mismos somos los que nos encargamos de echar a la gente, de quitar la fe a la gente, porque nos ven relacionándonos en el desamor. Los frutos que ven en nosotros son muchas veces frutos de desamor. Uno hablando del otro, el otro hablando del otro, la otra jugando a la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no hemos elegido a Jesús. El camino es la elección. Y aquí los dos caminos como título es importante porque quiere decir que tú eliges los dos caminos, el que quieras, pero no puedes elegir los dos.
O eliges uno o eliges el otro. Y esa elección la hago hoy, en cada momento. En cada momento hago esa elección. El siguiente punto va a ahondar más, va a hablar de los falsos profetas. En el versículo 15 en adelante. ¿Qué dice de los falsos profetas? Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraces de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y va a dar lo que decía: por sus frutos los reconocerán. ¿Cómo reconozco a una oveja de un lobo? Por sus frutos los reconocerán. No es que a mí me guste el bochinche, pero yo te voy a decir una cosa: mira lo que dijo tal persona de ti. Ay, qué buena, yo estoy pintando, pero eres una oveja por fuera, disfrazada. En tu deseo es prender el fuego, es hablar del otro, es que la otra no la quieran, que la quieran menos que a mí, que lo quieran menos que a mí. Es eso. Estoy hablando para las comunidades, para nuestras comunidades hoy. Por sus frutos los conocerán. ¿Sí? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de la zarza? Que es un lenguaje muy de Oriente, de Palestina. Podemos decir: ¿acaso se recogen naranjas del cedro? ¿O se recogen, qué sé yo, mandarinas de los espinos? No. Cada fruto da, cada árbol da el fruto que da. Y por eso puedo reconocer el árbol por sus frutos. Igual nosotros. Se nos reconoce y hoy podemos aprender a autorreconocernos por nuestros frutos. Y decir: bueno, la verdad que yo me he dado de católico, de católica, de religioso, de cristiano, pero mis frutos relacionales hablan de que mi elección es el mundo. Mi elección es el camino del ego. Mi elección ha sido el diabolos, realmente. El diablo. Fíjense que uno puede estar orando 3 veces al día o 4 veces al día, puede hacer 3 rosarios, que no está mal, está muy bien hacerlo. Pero puede estar haciéndolo, uno puede estar en la Eucaristía y, sin embargo, estar eligiendo el diablos. Porque siempre estoy sembrando la cizaña, estoy buscando que quede mal el otro, que los otros menosprecien al otro o a la otra. Eso, estoy sembrando desamor. A la señora que va mucho a la iglesia, o el señor que va mucho a la iglesia, pero cuando llega a la casa le da duro al esposo, le da duro a la esposa, maltrata, dice. El esposo que va a la iglesia y cuando llega a la casa se pone los pies en un sillón y que la esposa friegue y barre y le sirva la comida y le traiga la cerveza para más aliviar, ¿no? Es todo eso, ¿no? Que a veces no entendemos porque estamos muy en la superficialidad de la lectura. Esto tiene que ver con una elección. Es la persona en la comunidad que no quiere darse, pero en todo se mete y juzga esto. Es lo mismo. Por los frutos nos conocerán. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. Entonces, claro, entendemos, claro, esto va a hacer que después cuando muere va a ir al infierno. No. En esta vida ya, el árbol malo va a ser cortado y echado al fuego. ¿Qué significa eso? Una vida que elige el mundo, que elige el diabolos, la vida diabólica, su vida se vuelve un infierno. Un infierno de odio, de resentimiento, de miedo, de juicio, de ataque, de defensa.
Un infierno, es un fuego devorador, destructor. Es ahora. El texto evangélico es para hoy, es para ahora. Hoy puedo experimentar la vida nueva o la vida vieja. Yo elijo. Y Jesús en esa parte marca 2 veces. Así pues, por sus frutos los reconocerán. Luego de hablar de los falsos profetas, es decir, aquel que va dizque con bondad, dizque con ternura, dizque deseando al bien, pero en el fondo lo que le mueve es la envidia, la soberbia, la ira, etcétera, el odio, el resentimiento. Ahora presenta a los verdaderos discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? En paralelo con Lucas 6 y Marcos 25. Fíjense cómo parte. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El domingo decía el texto, nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver, ¿esto se contradice o qué es lo que pasa? ¿Cómo entender esto? Lo que pasa es que en el texto del domingo nadie puede decir a Jesús Señor, mi Señor, mi dueño. Nadie puede reconocer a Jesús como su Señor, como su dueño, como su maestro, si no es por el Espíritu Santo. Ahí clarito. Pero puede pasar que una persona diga Señor, Señor, y no deja reinar a Dios en su vida. Porque el reino de Dios o el reinado de Dios o de los cielos, que es lo mismo, no es una cosa, no es una tierra, no es un lugar. El reino de Dios es Dios reinando. Por eso dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. Es más, el reino de Dios no se puede construir. Porque el reino de Dios ya lo trajo Jesús, es una realidad. Nosotros nos abrimos al reino, al reinado de Dios, lo dejamos reinar en nosotros y lo anunciamos, más nada. Entonces, por eso va a enfatizar que uno puede decir Señor, Señor, y sin embargo no abrirse al reinado de Dios. Sino dice, el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quién vivirá el reino de los cielos? El que haga la voluntad del Padre. Y es exactamente lo que decimos en el Padre Nuestro. Como decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, en Adama, en el ser humano, como en el cielo, es decir, en ti mismo. Es exactamente lo mismo. Solo Dios reina en mí si yo lo dejo hacer su voluntad. Si yo digo Dios reina en mí, pero yo hago mi voluntad, lo que quiero, es mentira. Y eso lo veré en los frutos lo demostrarán. Además dice en el versículo 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto es serio. Fíjense, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no anunciamos cosas como tú, y como tú expulsamos demonios, liberamos personas de esclavitudes, de miedo, de tantas cosas, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice, y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, malhechores. Es decir, uno puede hacer milagros, uno puede echar demonios, uno puede curar personas y sin embargo ser un malhechor. ¿Por qué puedo ser un malhechor? Por muchas razones. Porque engaño a la gente, porque estoy engañando a la gente, porque estoy enseñando cosas falsas a la gente, no le estoy enseñando a Jesús tal como es realmente, porque mis intereses es que los milagros, los signos me den dinero, mi asamblea se llene de gente y entre mucho más dinero.
me den más, venga más gente buscando salud. Eso es delicadísimo, muy delicado, muy delicado. Además, fíjense, por eso lo importante, lo decisivo es hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre la mostró el Hijo. ¿Cuál es la voluntad? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. A mí me decía una persona un día, yo dificulto que alguien ame a Dios más que yo. Yo amo a Dios. Dice, ¿usted, padre, sigue trabajando en la cárcel? Y yo, sí. Oh, padre, pero usted, ¿por qué no? Díganle esto, que cuida y que salgan un día y que venga un helicóptero y le eche una bomba a todos y se murió. Se acabó. Problema. Y entonces viene a mi mente uno que mandaron un meme que decía, papá, si matamos a todos los malos, quedamos los buenos en la tierra. Dice, no, quedamos los asesinos. Claro. Entonces uno puede, y esa persona es de comunión y una persona que va al Santísimo y no sé qué, pero está queriendo que al malo lo maten y que el otro. Esa persona está muy autoengañada, muy mal formada, porque en realidad es un malhechor. Si tuviera la oportunidad, mataba en pos de Jesús, en pos del bien, en pos de la justicia. ¿Cuántas veces matamos al compañero, por ejemplo, a un compañero en una asamblea, en una liturgia, en una comunidad, porque se equivocó? Pero lo miramos mal. Y de una vez, y la pobre persona sale avergonzada porque se equivocó, y en vez de decir, no te preocupes, oye, que cualquiera se equivoca. Taca. Malhechores. Es decir, a veces somos malhechores en cosas que ni nos damos cuenta y son muy pequeñas, pero eso nos hace malhechores. ¿Por qué? Porque no amo. Y ser malhechor es porque no amo. Cuando no amo, soy un malhechor. Luego dice el texto, así pues, todo el que oiga, otra cosa importante, cuando dice, jamás los conocí, aquí es importante un detalle, conocer. No se refiere a que Jesús no los conocía porque no los había visto, no, sino que hay que usar el texto hebreo, yadá, que significa intimidad profunda, yadá. Entonces lo que está diciendo Jesús es, jamás ustedes tuvieron intimidad profunda conmigo. Ustedes rezaban, ustedes cantaban, ustedes hacían signos, ustedes ayudaron a gente, pero nunca estuvieron en intimidad conmigo. Y es que para estar en intimidad con Jesús se requiere morir a mi yo. Si yo no muero a mi yo, no puedo entrar en intimidad con Jesús. Imposible. Solo si soy capaz de morir a mi yo, a mi ego, entonces Él empieza a dirigir mi vida, a hacer su voluntad en mí, y entonces comienza la vida nueva. Así pues, dice, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Miren qué ejemplo tan interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencia hay entre la roca y la arena? Que la arena es roca triturada, es muchos puntitos, muchos pedacitos, y la roca es una unidad. Entonces, el hombre sabio construye en la unidad, en la roca que es Cristo. El hombre necio construye usando también el nombre de la roca. La arena es roca, pero pulverizada, dividida. Construye en la división. Y construir la casa es construir la vida. Señor, no somos dignos de que entres en mi casa, ¿no?
Decimos antes de comulgar. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que el hombre sensato, el hombre sabio, construye su vida en Jesús, en la unidad. El hombre necio construye su vida en el mundo, donde se menciona también a Jesús, se habla a Jesús, se reza a Jesús, pero es en realidad arena. No es el Jesús verdadero, unidad. El Jesús verdadero, la roca. Es por eso cuando uno opta por esta construcción errónea, es que uno puede creer, yo puedo estar en la iglesia y odiar a mi marido, que me dejó, que me abandonó, o al novio que me dejó, a la novia que me dejó. Yo puedo estar en la iglesia y una persona me cae mal y yo no quiero ni verla. Es porque he construido sobre la arena. Mi vida está allí. Cuando he construido sobre la roca, sobre Cristo, construyo sobre el amor. Y toda mi vida se va a reflejar como unidad con los demás. Y puede pasar que a alguien le encuentro, le descubro que no me cae bien. Pero en vez de separarlo y de juzgarlo, viene otra pregunta. ¿Qué me está revelando de mí esa persona que me hace caer mal? El problema no es la persona, soy yo. Porque esa persona se vuelve mi espejo. Y en ella estoy viendo algo que yo no acepto y que odio, pero tal vez me he metido hasta el inconsciente. Y no soy capaz de verlo. ¿Ven la diferencia? Entonces, finalmente, dice que o tenemos una vida de ruina, que es lo mismo que aquel que va a ser cortado y quemado, es lo mismo, o una vida dichosa que aunque le peguen las corrientes, no se cae la casa. Eso también lo podemos ver en muchos momentos de la vida. Una persona puede estar mucho tiempo en la iglesia y resulta que le pasó algo. Se le murió un hijo, se le murió un hermano, una tía, una abuela, y tanto le pedí a Dios que no se muriera y que no me lo quitara, y me lo quitó y ahora no voy más a la iglesia. Porque estaba cimentado sobre la arena. El que está sobre la roca, aunque venga la fuerza, no me caigo. Aunque pase lo que sea, no me caigo porque estoy en la roca. Me dejó mi mujer, estoy en la roca. ¿Ve? Me traicionó el marido, estoy en la roca. No sé cómo educar a los hijos porque son terribles. En la roca construyo para hacerlo mejor. Aquí lo importante es construir sobre la roca. Y fíjense que de esto depende si soy sabio o necio. ¿Y qué lo va a definir? El que escucha estas palabras mías, estas de hoy, y las pone en práctica. O el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica. El sabio y el insensato. Y al final, el último versículo, que es la admiración de la gente, y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina. Recuerden que la palabra doctrina nosotros la relacionamos con como normas que aprender. No, doctrina significa enseñanza. La gente estaba maravillada de su enseñanza. ¿Por qué? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad es la verdad. Es decir, Jesús, la gente entiende y empieza a ver que Jesús está enseñando una verdad que se puede verificar en la vida, que esto no es una palabra meramente demagógica, no. Él está diciendo cosas que se pueden ver en la vida. El que elige construir en la roca, usted puede ver la vida, puede ver los frutos, eso se puede notar. Está hablando con autoridad, porque habla de cosas de la vida. No es una teoría mental, es algo aplicable. Y la gente quedó admirada de esto. Hoy también deberíamos admirarnos, porque cuando tú ves esto, tú dices, ¿verdad? Que esto es sabiduría de verdad, es la verdad. Mientras que lo que yo elijo a veces es lo que yo quiero ver como verdad, lo que yo quiero creer como verdad. ¿Ve? Bien, entonces vamos a dejarlo aquí para dar espacio a las preguntas o comentarios. Si hay alguna pregunta o algún comentario sobre este capítulo 7, que es un capítulo muy denso, es un capítulo muy rico y es un capítulo muy profundo.
Buenas noches. Usted mencionó lo del ego y me da mucho la atención que cómo la gente se da cuenta de eso, de que es el ego, tomando en cuenta que usted mencionó que uno tiene la potestad de elegir, pero uno debe elegir según el panorama que uno le pinten. Y si la gente no tiene un panorama claro de las cosas, definitivamente la elección está equivocada, o tu ego está equivocado. Exacto. Es sumamente importante entender que el ego que he hablado no es el ego de Freud, no es el ego ese, el de la psicología, sino el ego como la sumatoria de memorias que tenemos nosotros desde antes de nacer incluso, una sumatoria de memoria que nos hace creer que nosotros somos eso, lo que ese ego dice. Somos lo que la gente dice, somos nuestros títulos, somos nuestros logros, somos nuestras cuentas, somos mi estatus social. Ese es el ego. Ese ego nos enseña que todo está separado, que la felicidad que tanto anhelo está separada, está por ahí en alguna cosa o persona. Nos enseña que mis hermanos están separados de mí y por tanto yo puedo odiarlo porque tú vives en tu vida y yo en la mía. Y el peor error es que nos enseña que Dios está separado, que Dios está por allá. Entonces, todo lo que implica separación viene del ego. Todo lo que viene del miedo viene del ego. Porque la fuerza motriz del ego es el miedo, mientras que la fuerza motriz del amor es el espíritu. O la fuerza motriz del espíritu es el amor. ¿Sí? La fuerza motriz del espíritu es el amor. Por lo tanto, por eso se requiere cambiar la mentalidad, que es lo que hace el Evangelio. El Evangelio hace un cambio de mentalidad para poder discernir lo que es del Espíritu y lo que es de Dios. Gálatas capítulo 5 lo aclara perfectamente. Estas son las obras de la carne, estas son las obras del Espíritu. Uno mirando los frutos es como puede darse cuenta por dónde uno va y qué eligió. ¿Sí? La segunda cosa, y finalmente, aparentemente lo que vale no es tanto lo que sale de la boca de la gente, sino las acciones. Ajá. Es un conjunto, porque lo que sale de la boca también son acciones. Así no, sí. Claro. Pero acciones de ejecución. No, lo decisivo es lo que sale del corazón. Yo puedo decir cosas, hacer cosas, pero lo decisivo en todo lo que hago es lo que sale del corazón. Por eso dice 1 Corintios 13, yo puedo hablar las lenguas del mundo, pero si no tengo amor, solo soy un címbalo que toca, una campana que resuena. Es más, puedo dar mi vida a los pobres, dar todo por los pobres, hasta que me quemen, pero si no tengo amor, de nada sirve. O sea que no sé si desde el punto de vista científico, pero entonces la secuencia es corazón, mente, boca y acción. Es mente, pensamiento, corazón, acción. Lo que pienso se vuelve sentimiento, el sentimiento imprime y se vuelve acción. Y a veces no hay que hacer ninguna acción, ¿eh? Tú llegas y tú vas a una persona y sientes lo que está saliendo de la persona. Entonces, por eso dicen los sabios, cuida tus pensamientos, porque ningún pensamiento es neutro. Todos los pensamientos se ejecutan de alguna manera. Porque cuando yo lo imprimo con el sentimiento, alguien lo puede captar y puede realizarlo. No solo yo. Otra persona puede captarlo y realizarlo. Decía un maestro, uno puede pensar en matar a la suegra aquí y un japonés la mata en Japón. Porque somos uno. Tenemos todos el mismo espíritu de Jesús. ¿Sí? Y hice una anotación aquí.
el concepto de que juzgan a los demás, yo veo que, bueno, se ve en el mundo, que es algo netamente como automático. O sea, ¿y eso de dónde viene? O sea, es una cosa que si mucha gente, bueno, incluso a veces uno también peca en eso no pasan esos pasos que usted dice, simplemente sale y sale. Claro. Es que si no hago ese cambio mental que Jesús quiere que haga, no lo voy a poder hacer. Por eso la vez pasada explicaba, cuando dice Jesús, dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. El que no tiene el corazón puro, explicaba, es el que está en el pasado. Entonces yo veo a José Darío y me acuerdo que hace 15 años me hizo algo, entonces cuando lo veo ahorita lo juzgo de una vez, porque me hizo algo. Estoy en el pasado. ¿Qué pasa? Si yo logro tener un corazón puro, una mente pura, veré a la persona en este momento presente, sin ningún juicio, y entonces veré a Dios en él, en su pureza. Aunque veas un drogadicto, un asesino, lo verás en este momento presente, en la pureza. Además, que todo el que hace algo, yo también lo pude hacer, o peor. Y no lo hice, como decía San Agustín. San Agustín decía, yo he pecado tanto y no pequé más porque no tuve la oportunidad. Si lo hubiera tenido, lo hago. Pero todo eso llevarnos a no jugar. Eso implica una limpieza del corazón, una pureza del corazón. Es no estar ni en el pasado ni en el futuro, porque ninguno de los dos existen. Solo existe el momento presente. Padre, acá en las redes están haciendo unas preguntitas. Dice, Padre, ¿es posible que el ego entonces traspase generaciones? ¿Puede explicar un poco mejor el amar y el servir y no esperar a cambio? Para amar y servir, ¿tenemos que estar entonces preparados y amarnos primero? Primero, el ego siempre pasa generaciones, porque una se lo va metiendo a la otra, las ideas falsas, las ideas erróneas de que yo soy. ¿Y cómo se sufre por eso? Sobre todo los jóvenes, ¿cómo sufren llevar unas zapatillas Gaya al colegio? Porque lo tachan de inmediato de arrabalero. ¿Cómo sufren las muchachas cuando las tildan de feas, o de gordas, o de flacas? Todo eso es parte del ego. Creerme todo eso es creencia del ego. Entonces, claro, el tema del ego es un tema muy profundo que hay que estudiarlo en una sola formación, ¿no? Pero sí, el tema del amor es decisivo. ¿Cómo vivir el amor? El tema del amor no depende de mí. El tema de amor comienza con Dios. Por eso no hay amor más grande, dice, que el que da su vida por los amigos. Sí, pero antes de eso tiene que haberse descubierto el amor de Dios. Cuando yo descubro y creo y acepto todo el amor que Dios tiene para conmigo, que es el mismo amor que tiene por Jesús, Juan 17, 23, y descubro esa avalancha de amor infinita para conmigo, y me siento amado totalmente, ya no espero nada, si lo tengo todo. Ya lo que tengo es para compartir, es para dar. Ya no espero que hago esto para que me nombren, hago esto para que me digan que hice algo, hago esto para conquistar a una persona, hago esto. Ya no, porque hago desde el amor, desde el no esperar nada, porque sé que lo tengo todo ya. Padre, allí también en la parte que mencionaba anteriormente sobre esa parte del juicio, siento que pues a través de la palabra también se nos dan muchos ejemplos de lo que ocurría, en lo que vivían nuestros hermanos, ¿verdad? En el caso de Marta y María, cuando por ejemplo Marta está haciendo cosas, pero la está haciendo no de repente por sentimiento, sino por obligación. Entonces se queja ante Jesús de que, Señor, mira, y María no está haciendo nada y yo estoy con toda la carga pesada, ¿no? Bueno, aquí podríamos ir más hondo, porque el texto dice que María y Marta amaban a Jesús los dos. O sea que Marta tal vez no lo estaba haciendo por obligación, estaba haciendo con cariño por Jesús.
El problema no es ese, el problema es cómo percibe ella lo suyo como más valioso que lo que está haciendo su hermana a los pies de Jesús, que según ella no está haciendo algo valioso. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Siempre estamos midiendo la valía de lo que yo hago versus lo que hace otra persona. Y siempre creemos que lo mío vale más, que lo mío es mejor. Y de inmediato viene el juicio. Entonces el camino es la mente pura, el corazón puro, que no juzga nada, que vive este momento y cuando alguien se equivoca comprende y no señala nada. Y esto requiere un abandono del ego. Nunca se termina, Uno puede dejarlo a un lado, pero no se quita, hasta la muerte. Entonces uno puede dejarlo a un lado y se descuida y vuelve el ego otra vez, y me voy de copas con él de brazo echado, creyéndole al ego. Entonces, de ahí porque Jesús decía, velen y oren para no caer en la tentación. Es decir, velen y oren para estar enfocados en Jesús, en Dios, en el amor. Porque si me dejo de mirarlo, como Pedro, me hundo de una vez. Me muero, me ahogo. Si dejo de mirar a Jesús, dejo de mirar a Dios, me ahogo de inmediato. Entonces, el velen y oren es estar conscientes de ser uno con Jesús y uno con Dios, y de sabernos amados por Él. Cuando tú te sabes amado, si un hijo se sabe amado por su padre o por su madre, no va a tener celo del otro hermanito que nació, la hermanita. Ahora, si duda eso, sí va a tener celo y le saca los ojos, quiere intentar sacar el ojo a la otra. Si uno sabe que Dios le ama y uno trabaja en una comunidad, no tiene celo que llegue otra persona a hacer lo mismo que uno hace. Porque yo siento el amor de Dios, estoy lleno del amor de Dios, no de lo que la gente diga que sí o que no. Pero eso requiere un entrenamiento, Y en la iglesia primitiva demoraba 1, 2, 3 o 4 años, que era el catecumenado. Y eso en el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento es morir al hombre viejo y resucitar al hombre nuevo. En lenguaje de la palabra. Bien, entonces quedamos allí. Vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos a ser sensatos y sabios para que esta palabra maravillosa no la echemos en saco roto, sino que la pongamos en práctica, que construyamos nuestras casas, nuestras vidas sobre la roca, sobre tu verdad y tu amor, sobre tu revelación de unidad, de paz, de justicia, de misericordia, de amor infinito, que podamos captar cuánto nos amas tu Padre, que podamos entenderlo, aceptarlo y vivirlo, para convertirnos en instrumentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y le esperamos la próxima semana a la misma hora. Mil bendiciones.